Hola, 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 ¿cómo están, estudiantes? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Por favor, envíenme al WhatsApp las diapositivas. ¿Quién está ingresando? Ya. Listo, envíenme por favor al WhatsApp las diapositivas. Mientras tanto, tomo lista. Vamos a ver la lista, vamos a compartirla. Compartir. Listo. Álvarez, Presente, profesor. Tango, Presente. Arteaga, Presente, profesor. Artieda, Avilés, Presente, profesor. Barreiro, Profe Artieda, presente. Avilés, Presente, ingeniero. Barreiro, Barzola, Presente, profesor. Barzola Dayana, Presente. Calderón, Presente. Macho, Presente. Cárdenas, Chica, Presente, profesor. Profesor, perdón, Cárdenas, que se me trabó esta computadora y no puede decir presente. Chica, Cortés, Presente, profesor. Chica. Presente, profesor. Cortés. Delgado, Presente, ingeniero. Buenos días. Espinosa, Espinosa, presente. Fajardo, Presente. Presente, González. Gutiérrez, Jordán, Presente. Lino, Macías, Presente. Matute, Montserrat, Presente. Morales, Edison, Presente. Luis, Presente. Navas, Presente. Ortiz, Presente. Pin, Presente. Ponce,
Ponce Michael. Presente. Ponce José. Presente. Quesada. Presente. Reyes. Presente. Reyes Elías. Presente, ingeniero. Reyes Plaza. Reyes Melanie. Presente. Rodríguez. Buenos días, profesor. Presente. Romero. Buenos días, presente. Koala. Presente. Vaquero. Presente, ingeniero. Zapata. Presente, profe. Tumba. Presente, profesor. ¿Quién no fue nombrado? Disculpe, ingeniero Morales. Morales Jefferson. ¿Quién más? Sí, ingeniero. ¿Quién más? Listo, vamos a ver las diapositivas que nos han enviado. A ver. Grupo 8, grupo 1. ¿Quién más ha enviado? Grupo 6, grupo 3. Falta el grupo 4, ingeniero, pero se está enviando por lo ¿Perdón? que falta el grupo 4, pero se está enviando. No, no, ya se envió. Es que está el internet lento. Ok. Arteaga, Cortés, Espinosa, Navas y Ponce. Dele. Ya. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo 7. Nuestro tema va a ser el significado de la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos, que han generado un gran impacto en aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración, instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. A continuación, mi compañera. Siguiente diapositiva. La globalización. Un momento.
La globalización en el mundo antiguo y moderno. Lo más habitual es citar el origen de la globalización cerca del año 1500 después de Cristo, coincidencia con el inicio de la expansión europea por el planeta. La primera o germinal, entre los siglos XV y XVIII. La segunda, llamada globalización incipiente, entre el siglo XVIII y la década de 1870 después de Cristo. La tercera o fase de despegue en la década de los 1870 a 1920. La cuarta en la que se produjo una lucha por la hegemonía entre 1920 y 1960. La quinta y última, denominada incertidumbre, entre 1960 y 1990. Siguiente diapositiva. En esta se planteó la existencia de tres olas de globalización. La primera apareció con los imperios comerciales de los siglos XVI y XVII. La segunda con la revolución industrial a partir del siglo XIX. La tercera tras la Segunda Guerra Mundial. Por último, se establecía tres etapas en el desarrollo de la globalización. La globalización 1.0, desde el año 1500 a 1800 después de Cristo, liderada por los Estados-nación. La globalización 2.0, desde el 1800 hasta el 2000, liderada por las corporaciones multinacionales. Y la globalización 3.0, desde ese último año, liderada por la Internet. Gracias. A continuación, mi compañero. Es decir, el origen de la globalización se sitúa entre los siglos XV y siglo XVI, cuando se desarrollaron los primeros imperios transoceánicos, como puede ser el imperio de Holanda, que expandió el comercio de especies a través de Asia y casi por toda Europa. Y esto gestó el primer comercio de carácter verdaderamente planetario. Las mejoras en los navíos y en la instrumental de navegación facilitaron la interconexión. Esta globalización produjo una gran intensificación del comercio de materias primas como el oro, la plata, el café, el té, el cacao, o entre otras, el algodón en dirección a Europa y desde allí productos manufacturados hacia las colonias. Y también cabe destacar que lo que es el comercio de esclavos en ese tiempo se fue una gran fuente de riquezas para los imperios colonizadores y dieron un gran desarrollo a la globalización. Gracias. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, sí. La primera globalización moderna que ocupó la mitad inicial del siglo XIX, Jeffrey Frieden en el 2013 precisa más y sitúa la primera globalización entre 1896 y 1914, comandada por el Reino Unido, y la segunda desde el año de 1973 hasta nuestros días, dirigidas ahora por los Estados Unidos. Fue fruto de las mejores de las comunicaciones físicas. Las máquinas de vapor de James Watt de 1763 permitió su uso en barcos de vapor y de locomotoras. Los barcos a vapor intensificaron el comercio internacional y los trenes el internacional. Las características más notables de la globalización moderna es el incremento del comercio y de la integración financiera como porcentaje del Producto Interior Bruto en todo el mundo, una observación que continúa siendo cierta tanto a lo largo del tiempo como en diferentes países. Sigue mi compañera. Positiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor.
¿Cuál diapositiva, niña? Indica cuál diapositiva quiere que le ponga. Esa es la que estaba. Y esa es la que tocaría. Siga, por favor. Ingeniero, se le cerró el Zoom. Voy a leer yo. Creo que la compañera tiene problemas. Se le cerró el Zoom, ingeniero. El mundo bipolar y multipolar de asimilación occidental o fusión multicultural. De un mundo bipolar a un mundo multipolar. El mundo actual es muy distinto al mundo bipolar liderado durante buena parte del siglo XX por las dos grandes potencias que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, o también conocida como URSS. En la confrontación entre los sistemas capitalista y comunista, que condujo a una guerra fría y a la amenaza de una posible guerra nuclear. Siguiente diapositiva. El símbolo más representativo de estos cambios fue la caída del muro de Berlín, a partir de la cual se facilitó la expansión del proceso de globalización a todas las regiones del planeta. Desaparecido el mundo bipolar a comienzos de los siglos de 1990, que se pasaría a un mundo tripolar con el poder ejercido por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, como lo pronosticaron algunos autores, pero la llegada de la actual globalización condujo a un multipolar donde el desarrollo y la emergencia de nuevos países creó nuevos ejes de poder en la escena mundial. Gracias. Avilés, Barrero, Barzola, Lino y Fajardo. La globalización, la de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. Origen de la globalización. La globalización es un fenómeno palpable, sobre todo desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Se suele señalar que tuvo un inicio con la llegada de Colón a América a finales del siglo XV y con la colonización por parte de las potencias europeas alrededor del mundo. Siguiente diapositiva. La globalización en la historia en el mundo antiguo y moderno. En el mundo antiguo, el origen de la globalización se sitúa entre los siglos XV y XVI, cuando se desarrollaron los primeros imperios transoceánicos y se gestó el primer comercio con carácter verdaderamente planetario. La primera etapa partió en los imperios coloniales de Portugal y España, que serían continuadas por los holandeses, británicos y franceses. Durante la globalización hubo mejora en los navíos y en el instrumental de navegación facilitaron la interconexión. Esta globalización produjo una gran intensificación del comercio de materias primas, como el oro, la plata, el café, el té, el cacao, o entre otras, e incluso el algodón en dirección a Europa y desde allí productos manufactureros hacia las colonias. Siguiente diapositiva.
En el mundo moderno, la idea central señala que la globalización intrínseca a la propia modernidad, o mejor aún, es la expresión de una nueva etapa de modernidad. Esto permite aclarar cómo en los últimos años, más que de modernidad y posmodernidad, tienden a hablarse de globalización. Si bien el término globalización tiene una gran difusión en las décadas finales del siglo XX, el fenómeno en referencia no es algo reciente. Por ejemplo, un proceso de globalización fue el iniciado por Europa Occidental cuando a partir del Renacimiento, esta empezó a difundir sus pautas de funcionamiento socioeconómico, político, simbólico, culturales, consideradas etnocéntricamente como el paradigma del progreso y de la civilización humana. Siguiente diapositiva, por favor. El mundo bipolar, asimilación occidental o fusión multicultural. Bipolarización, mundo bipolar o sistema bipolar. Término empleado para referirse al equilibrio de poder existente en la Guerra Fría entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por los Estados Unidos y que persistió hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución. La Guerra Fría comenzó poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más destructivo en la historia del planeta, los aliados incluidos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética derrotaron a las potencias eje, Alemania, Japón e Italia, y finalizó con la crisis del socialismo. La caída del muro de Berlín en 1989 y la separación de la Unión Soviética en diciembre de 1991 se disolvió la Unión. Siguiente diapositiva. El mundo multipolar, asimilación occidental o fusión multicultural. En síntesis, la multipolaridad debe entenderse como un fenómeno en permanente proceso de transformación. En el siglo XXI, el equilibrio de fuerza es mucho más complejo y por ello se habla de un mundo multipolar. Para entender el nuevo orden mundial, hay que tener en cuenta que son varias las naciones e instituciones que forman bloques de poder. La asimilación puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos de colonización. Procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. Gracias. Artieda, Camacho, Reyes, Reyes y Rodríguez. Vélez. Buenos días. Somos el grupo 6. Yo voy a hablar sobre el significado de la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que han convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que es un proceso que ha hecho del mundo una aldea, algo global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales, orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado un gran impacto en aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional, políticos como instalaciones de sistemas democráticos respecto a los derechos humanos, así como mayor acceso a la educación y la tecnología, entre otros. A continuación, mi compañero. La globalización en la historia en el mundo antiguo.
Lo más habitual es situar el origen de la globalización cerca del año 1500 después de Cristo, coincidiendo con el inicio de la expansión europea por el planeta. En una fecha temprana, Roland Roberts citaba 5 fases del proceso de la globalización. La primera, o germinal, entre los siglos XV y XVIII. La segunda fue llamada globalización incipiente entre el siglo XVIII y la década de 1870 después de Cristo. La tercera, o fase de despegue, entre la década de 1870 y 1920. La cuarta, en la que se produjo una lucha por la hegemonía entre 1920 y 1960. La quinta y última, denominada de incertidumbre, entre 1960 y 1990. La siguiente diapositiva. Posteriormente, se planteó la existencia de 3 olas de globalización. La primera apareció con los imperios comerciales de los siglos XVI y XVII. La segunda con la revolución industrial a partir del siglo XIX y la tercera tras la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se planteó la existencia de... El origen de la globalización se sitúa entre los siglos XV y XVI, cuando se desarrollaron los primeros imperios transoceánicos y se gestó el primer comercio con carácter verdaderamente planetario. Esta globalización se produjo una gran intensificación del comercio de materias primas como el oro, la plata, el café, el té y el cacao. Entre otras cosas, el algodón en dirección a Europa y desde allí productos manufacturados hacia las colonias. A continuación, mi compañero. La globalización en la historia en el mundo moderno. La primera globalización moderna se ocupó la mitad inicial del siglo XIX. Friday precisa más y sitúa la primera globalización entre 1896 y 1914, comandada por el Reino Unido, y la segunda desde el año 1973 hasta nuestros días, dirigida ahora por los Estados Unidos. La primera globalización afirman que tuvo como punto de partida la revolución industrial. Fue fruto de mejoras en las comunicaciones físicas. La máquina de vapor de James Watt de 1763 permitió su uso en barcos de vapor y de locomotoras. Los barcos a vapor intensificaron el comercio internacional y los trenes el intranacional. Y en las tecnologías que permitían la transmisión de información, en 1836 Samuel Morse inventó el telégrafo. En 1839, Louis Daguerre la fotografía. En 1875, Alexander Bell el teléfono. Auguste y Louis Lumière el cinematógrafo. En 1894 y en 1893, Guglielmo Marconi la radio. El mundo bipolar y multibipolar. ¿Qué es el mundo bipolar? Bipolarización, mundo bipolar o sistema bipolar. Término empleado para referirse al equilibrio del poder existente en la Guerra Fría entre el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el capitalista, liderado por los Estados Unidos, y que persistió hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución. ¿Cómo empieza la Guerra Fría? La Guerra Fría comenzó poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más destructivo en la historia del planeta. Los aliados, incluidos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, derrotaron a las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia.
¿Cómo se manifiesta la Guerra Fría en el mundo? El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la escisión del mundo occidental en dos bloques, uno comunista liderado por la URSS y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Siguiente diapositiva. ¿Cuál fue el fin de la Guerra Fría? La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín en 1989 y la separación de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética, lo que conllevó a la independencia de 15 países. Multipolaridad vieja y nueva. De por sí, la idea del mundo multibipolar no es cosa nueva. De hecho, la multipolaridad se formó mucho antes de comenzar la Primera Guerra Mundial. El decenio anterior a la guerra se caracterizó por un equilibrio de fuerzas bastante frágil entre las 5 grandes potencias europeas: Inglaterra, Alemania, Rusia, Australia, Hungría e Italia. La incapacidad de la multipolaridad de los comienzos del siglo XX de evitar el deslizamiento del mundo hacia el horror de la guerra total es hoy día casi el argumento principal de los científicos ante todos los norteamericanos, o sea, de los científicos, que optan por la hegemonía favorable del más poderoso integrante de dos potencias integrantes del sistema o de los que promueven la idea de repartición de la responsabilidad por la paz entre dos potencias más fuertes, la cual puede garantizar la seguridad global. K. Walsh, uno de los patriarcas de la politología norteamericana, escribió en 1993 que en el mundo multibipolar era muy estable, pero lamentablemente también demasiado propenso a las guerras. Muy buenas, profesor. El siguiente tema es asimilación occidental o fusión multicultural. Son realidades relacionadas. El aumento de las desigualdades económicas en el mundo ha conllevado la inmigración de las zonas menos desarrolladas hacia las más prósperas, lo que ha supuesto la llegada a los países occidentales de gente con diversas culturas, pero al mismo tiempo la globalización. En tanto, la encarnación del neoliberalismo económico ha supuesto la erosión del estado del bienestar y de muchos derechos sociales, y en consecuencia ha aumentado las desigualdades en el interior de los países desarrollados. En esta forma, la integración socioeconómica y cultural de los inmigrantes se ve dificultada. Como resultado, se perfila un escenario con muchas sombras para la convivencia multicultural y justicia social. Siguiente diapositiva. El pluralismo sigue siendo la base principal sobre la que se puede sostener y legitimar el principio limitado de la mayoría y el respeto de los derechos de las minorías, ignorando la especificidad cultural de su origen y la vaguedad de sus fundamentos. Los derechos humanos han sido instituidos como marco en el que se deben desarrollar las relaciones entre los pueblos indígenas y las sociedades occidentales. Sin embargo, ello puede causar más problemas que beneficios en la construcción de un Estado que pretenda perseguir la justicia etnocultural. En el presente trabajo se analizará de qué forma los derechos humanos se pueden convertir en un arma ideológica que complete la colonización de los pueblos indígenas, considerando sus efectos en la práctica aymara de gestión del agua. Al mismo tiempo, se intentará dilucidar límites más justos
para la expresión de la diferencia indígena a partir de una mediación normativa de la decisión occidental. Gracias. Bien, vamos con el resumen. La globalización, en ocasiones también llamada mundialización, que no es otra cosa que los procesos que llegan a todas partes del mundo. ¿En qué ámbitos? Porque no es solo un ámbito el que podemos definir que se globaliza la humanidad. Se globaliza en varios procesos económicos, tecnológicos, políticos, social, cultural, a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia de los distintos países del mundo. Si no fuera por la globalización, no tuviéramos esta computadora en la cual estamos transmitiendo. Se hubiera quedado solamente en cierta parte de Estados Unidos o cierta parte de Europa. Ahora es un producto mundial. Lo tenemos desde la China hasta Rusia, hasta África, lo tenemos en Sudamérica, Norteamérica, porque es un producto que se ha globalizado. El Internet ha ayudado a globalizar mucho más las cosas. Ahora, hace unos 20 años, usted tenía que ir o 30 años tenía que ir a la biblioteca a revisar los libros. Ahora usted puede, desde Internet, investigar o inclusive ingresar a una biblioteca y de forma virtual leer libros, e-books, libros virtuales en los cuales está la información. O sea, usted no necesita físicamente ir. En la cuestión de turismo, usted lo realiza o lo puede realizar viajando a cualquier parte del mundo. Eso hace unos 20, 30 años era un poco más complicado. Ahora es un poco más sencillo. E inclusive usted puede, por medio de YouTube, por medio del Internet, puede viajar sin estar físicamente. Y puede revisar. O puede planificar un viaje. Hace unos 20 años uno viajaba y uno tenía que ver en un papel o lo que le daba la agencia de viajes, los sitios para revisar. Usted puede ahora entrar a Internet y usted revisa los sitios. Y usted puede decirle, inclusive, yo quiero ir a este sitio de acá, quiero ir a este sitio de acá. Por Google Maps usted puede ver en qué situación está su hotel. Le digo porque en la práctica, cuando me tocó viajar a algunos sitios, yo veía dónde estaba mi hotel y veía qué estaba cerca para poder caminar y llegar a esos sitios. Y de esa manera hacíamos, uno hace turismo de una forma mucho más expedita, mucho mejor. Y eso es parte de la globalización. Usted quiere un artículo de China, usted lo puede comprar por internet y se lo manda. De Estados Unidos por internet y se lo manda. Esa es parte de los beneficios de la globalización. Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, relacionando a todos los países del mundo por medio de la información, uniendo mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales, políticas que brindan un carácter global. Inclusive usted puede tener amistades en Inglaterra, en Rusia, salvando el problema del idioma, usted puede conversar con esas personas. Puede hacer hasta negocios con esas personas. Y eso ha ayudado mucho al desarrollo de los negocios, la informática, el Internet, para que se globalice en el mundo. La globalización es a menudo identificada por un proceso dinámico producido precisamente por una sociedad que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización, democratización de su cultura política, su ordenamiento jurídico, económico, social y de sus relaciones nacionales e internacionales. Sí, en la parte de la informática, especialmente a partir de los años 80, 90, en que esa informática y con la llegada del Internet nos ha ayudado a que podamos globalizar todo. E inclusive cosas que tardaban años en llegar a Ecuador ya lleguen mucho más rápido por ese mismo sentido de globalización que tenemos ahora. En la parte cultural, no solo en la turística, usted ya puede conocer cosas o conoce cosas que antes no podía conocer. Por ejemplo, cuando pensamos que aquí se iban a transmitir se iban a transmitir novelas turcas. Hace unos
30 años la novela, o 20 años la novela eran las venezolanas. Luego las mexicanas. A partir del año 2000, con Betty la Fea, las colombianas. Llegaban por ahí novelas brasileñas también muy buenas, pero no se pensaba en que llegue una novela turca, una novela coreana. Sin embargo, ahora llega. Y vemos que los turcos no son distintos a nosotros, que los teníamos como árabes y como que siempre andaban, como veíamos las películas en Semana Santa, con el turbante, y vemos que están con ropa occidental, que obviamente guardan sus costumbres, pero ya vemos cómo viven las personas allá. Asimismo, en los años 90, en los años 80, en los años 70, en los años 50, se veía cómo vivían los mexicanos. De ahí que esa cultura mexicana se ha enraigado y ahora tenemos mariachis aquí mismo y uno tiene por costumbre muchas cosas mexicanas. La comida mismo, los burritos, que nosotros lo comemos. Precisamente porque esa globalización nos ayuda a que la parte cultural se arraigue en otros lados. Y aquí tenemos gente que ha viajado y con mexicanos que han puesto sus negocios. Tenemos chinos que han puesto sus negocios, tenemos japoneses, tenemos gente de todos lados que ayuda a que se globalice la cultura de sus países. Así como en España, a partir del año 2000, luego del fracaso neoliberal, la gente migró, ecuatorianos migraron a España y tenemos regiones donde hay bastante ecuatoriano, donde se ve bastante nuestra cultura y nuestra comida. Asimismo, pues otros países han venido para acá y tenemos cuando pensamos, por ejemplo, acá tener arepas, la arepa siempre la relacionamos con Colombia y también hay arepa venezolana, ¿no? Siempre hay esa migración y ese intercambio cultural entre las naciones, no solo por turismo, sino también por migración. Globalización en la historia. Bueno, ¿cuál es la historia? Algunos autores hablan de que la idea de globalización es muy compleja. Tomlinson, en 99, una de las definiciones de globalización son los límites más imprecisos que se puede rastrear sus orígenes hacia miles de años. Inclusive hablan de 2000 a 3000 años antes de Cristo. Esa es la teoría que yo estoy más de acuerdo, porque hay otras teorías. Hay teorías de que la globalización arrancó, por ejemplo, con la conquista de América, con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Eso ayudó, puedes decir que se globalizó más el mundo, porque ahí, bueno, aparte que los españoles vinieron a saquear y a matar a nuestra gente, pero trajeron muchos productos que no conocíamos que son de Europa. Así como ellos llevaron de América a Europa, no solo el oro que nos robaron, sino llevaron también productos que antes no se conocían en Europa. Hay un intercambio cultural ahí. Nosotros adquirimos inclusive su religión, ¿no? Así como en Norteamérica conquistó Inglaterra, en Sudamérica conquistó, en Centroamérica y Sudamérica conquistó España, y en Brasil conquistó Portugal. Entonces somos no solo adquirimos el idioma, también adquirimos las costumbres, y hay un intercambio ahí entre el nuevo mundo y el viejo mundo. Pero eso no radica el inicio de la globalización, ya había globalización mucho antes, de la época de Roma o el imperio egipcio, cuando conquistaban otros pueblos, otras naciones, había ese proceso de globalización, ese proceso de intercambio cultural, tecnológico, de idioma, de religión inclusive. Imagínense qué hubiera pasado con el cristianismo si Roma, que había invadido Judea, no se hubiera convertido al cristianismo y no hubiera, nuestra religión se hubiera expandido por todo el Imperio Romano, que después se expandió por todo el mundo, e inclusive ahí sí se expandió de Europa hacia América a partir de Entonces yo soy de la idea de que la teoría de que de 2000 a 3000 años, sí, desde el comienzo de la humanidad, cuando las tribus empezaron a comerciar entre sí, cuando se dieron cuenta que los que pescaban no tenían carne de res y tenían que ir un poco más arriba a los que son reses, a intercambiar el producto, a intercambiar técnicas, a intercambiar información, a intercambiar comunicación. Entonces en ese momento ya se hizo una globalización, incipiente, pero sí, globalización, los inicios de la globalización.
Este tipo de teoría suele poner énfasis en la capacidad de intercambiar bienes e información. Esa capacidad de intercambiar bienes e información que siempre ha acompañado a los seres humanos. Siempre, y eso viene desde el comienzo de la humanidad. Que ahora se ha expresado mucho más, por supuesto. Ahora usted puede chatear con alguien que está en China, puede chatear con alguien. De hecho, yo en YouTube sigo un par de youtubers chinos, hay un español que está en China, que se casó con una china, y que siempre habla de cómo está la situación de la pandemia, cómo está la economía allá. Muy interesantes los videos, y usted puede conocer cosas que antes no podía, si no hubiera este proceso de globalización, no hubiera internet o no hubiera YouTube. No tendría cómo saber, tendría que confiar exclusivamente en la prensa. Y la prensa transmite lo que le conviene. Por eso es que ahora hablan de que busquemos información confiable, que ellos son los duros de la información confiable. Hace unos 20 años no veías a la prensa decir eso. ¿Por qué? Porque ha perdido credibilidad la prensa. Y la gente se deja llevar más por las redes sociales y se deja llevar más por el internet. Entonces hay otra fuente de información ahora. Ahora sí compite la prensa con otra fuente de información. Que en la internet no toda la información es confiable, por supuesto, hay muchas mentiras. Pero sí hay fuentes en donde podemos tener información que no la tiene la prensa local o que no la quiere transmitir la prensa local. De ahí que en el 2019, cuando hubo los problemas de las protestas, nuestra prensa decía que no pasaba nada, cuando en Quito la gente estaba reclamando y protestando. Entonces ese filtro se rompe cuando tenemos información aparte de la información tradicional. Y podemos tener más información y buscar más información para obtener una mejor comprensión de la situación. Un segundo conjunto de científicos sociales ligan al inicio de la globalización con la modernidad europea. Algunos inclusive hablan de que comienza a partir de la revolución industrial. Pero yo digo, se puede decir que se expande más la globalización, pero ya se daba desde años atrás, de hace 2000, 3000 años, ya se daba la globalización, ya había precisamente el hecho de la gente que migra, especialmente la comunicación, del intercambio, ya existía la ruta de la seda, todos esos procesos hacen que se globalice el mundo. Lo habitual es situar el origen de la globalización cerca del año 1500, inclusive que algunos coinciden con la invasión europea, con la conquista de América, pero yo diría que mucho antes ya había globalización. Bien, el mundo bipolar. ¿De qué habla el mundo bipolar? Es básicamente una característica que se presenta entre dos fuerzas mundiales, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en que el mundo estuvo azotado por la guerra iniciada por Alemania, que conquistó primero Polonia y otros países vecinos hasta Francia, y después atacó Inglaterra. Luego, por el otro lado, atacaba a Rusia. Inclusive comete un error garrafal Alemania. Cuando había firmado un convenio de no agresión con Rusia, lo ataca a Rusia. Entonces crea otro frente de ataque. Y de un lado peleaba contra Inglaterra y Alemania y Francia, los aliados. Y de otro lado pelea con Rusia. ¿Quién gana la guerra? Bueno, la versión oficial es que la guerra la ganó Rusia. Rusia es el primero que llega, o sea, la Unión de República Socialista Soviética, los soviéticos son los primeros que llegan a Berlín y los que logran destruir a Hitler, los que Hitler se había suicidado. Entonces, pero como también llegan por el otro lado los americanos con los ingleses y los franceses, entonces se decide dividir la Alemania en dos, la Alemania occidental y la Alemania oriental. La Alemania occidental, obviamente, con el capitalismo, y la Alemania oriental con el socialismo, el comunismo en esa época. Después evolucionamos a lo que es el socialismo, pero en esa época, pues, obviamente, el comunismo. Y se crea, pues, la Alemania comunista y la Alemania capitalista. En el año 90 se termina eso, se termina el muro de Berlín, porque había un muro que dividía a las dos Alemanias, y se unifican otra vez. Y coincide que con el 90-91 en que la Unión de República Soviética se divide. Pero desde el 45, que termina la guerra, hasta el año 90, se crea lo que se llama la Guerra Fría.
la disputa de dos bandos, el capitalista versus el comunista. A partir del año 90, cuando ya termina la República Socialista Soviética, pero queda Rusia, China, como ahora los representantes de la nueva Guerra Fría. Ahora los dos polos, los dos extremos sigue siendo Estados Unidos por el capitalismo y por el socialismo, ya no comunismo, sino socialismo, que hay que notar la diferencia, ¿no? El comunismo no respeta la propiedad privada, el socialismo sí la respeta, mantiene el derecho a que tengamos un Estado fuerte que regule la economía, pero sí se respeta y se tiene los fundamentos básicos del capitalismo, como es la libre empresa. Y de hecho Rusia y China se quiere confundir diciendo que son capitalistas. Rusia y China son socialistas, con un partido único comunista, pero que ellos aceptan y respetan y trabajan con las empresas capitalistas. Esa es la diferencia. Entonces, se sigue polarizando, inclusive ahora poco en Perú se dijo que era el Partido Comunista versus el partido de derecha, el capitalismo. Ganó el comunismo, ganó el socialismo, aunque el mismo presidente ha dicho que no es comunista, que es socialista, porque se lo quiere, la estrategia de la derecha es mentir, para que diga que es comunista, cuando ganó el socialismo. Aquí mismo me metió miedo, aquí mismo en Ecuador se metió miedo a la gente diciendo que era comunista el señor Arau. Realmente son socialistas. Tratan de confundir y polarizar. Algunos dicen que no queremos polarizar, no queremos unir. Mentira, lo que más busca la parte política es polarizar, a que la gente vota por el otro porque el otro es comunista y vota por mí porque yo soy capitalista. Bipolar se ha mantenido y se lo va a seguir manteniendo mientras existan estas dos tendencias antagónicas. El sistema democrático en los países occidentales liderado por Estados Unidos frente del partido, se puso frente al de Rusia, de toda la Europa Oriental, desde un punto de vista económico. Estados Unidos y sus países aliados impulsan un modelo capitalista basado en un libre mercado y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Que a la parte privada no le interesa que el Estado intervenga. ¿A quién le interesa que el Estado intervenga? Al pueblo. A nosotros nos interesa que el Estado sea fuerte, que el Estado dé salud, de educación, que el Estado dé seguridad. Esos son dos personas antagónicas. A los que les guste la una, pues bien, a los que les guste la otra, bien. Y ahí termino el resumen. ¿Alguna pregunta para comentar, niños? Alguien que está por ahí. Bien, ya lo pongo. A ver, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, niños, de la clase de hoy? A ver, Raquel Macías, por favor. Vamos a sacarles el comentario a la fuerza a ustedes. Hay que preguntar. Raquel. Dígame, profe. ¿Qué piensa de la globalización? ¿Cuándo cree que comenzó? ¿Se beneficia o no se beneficia? ¿Cuáles son los pros, los contras que usted le ve a la globalización? Bueno, pues la globalización para mí es importante porque son relaciones entre diferentes países, diferentes relaciones económicas, sociales, culturales que benefician de alguna forma a las naciones, ¿no? Entonces, sí, para mí... Sí, así. Entrecortó, no le escuché. Es que, digo, claro, lo que pasa es que hay puntos a favor y puntos en contra, y veo que hay muchos puntos a favor. Dígame un punto en contra que usted le vería a la globalización, que sí los haya. ¿Qué punto en contra usted le vería a la globalización? Que no significa que sea malo, pero obviamente los puntos a favor son mucho más que los puntos en contra. ¿Qué punto en contra le vería? Ya, espera un ratito. Raquel, ¿qué pasó?
Raquel. Bueno, puede ser que se privatizan algunas empresas. Bueno, eso ya es un problema de la teoría neoliberal, ¿no? Cuando estamos de acuerdo en que el Estado debe tener ciertas empresas estratégicas más que nada, por ejemplo, salud, educación, que debe ser gratuita, pero privatizar la salud, privatizar la educación haría que se cobre y se cueste, y que cueste al pueblo, cuando lo que se busca es que se dé gratuita la educación y la salud. Pero yo me refería... Pero, profe, con esta globalización, es cierto que se busca tener relaciones comerciales sobre todo, ¿no? Pero yo creo que lo que se puede ver mal es eso, de que se busca todo como que venderlo, ¿no? Todo comercializarlo. Por eso le dije que se privatizan algunas cosas, sobre todo Puede ser también el excesivo consumismo, o sea, fortaleciendo lo que está diciendo, ese excesivo consumismo también es producto de la globalización. Vemos cosas que antes no veíamos, productos que no llegaban aquí, llegan, y uno empieza a comprar, y ve, hay un sinnúmero de ofertas de productos y nos llevan al consumismo, que de una u otra manera nos afecta en la parte económica, nos puede afectar también en la parte del medio ambiente, porque hay productos que se consumen y se siguen consumiendo. Sí, yo voy a otro, hay también, por ejemplo, en la parte de la delincuencia. Bueno, aquí no veíamos hace años, o nunca vimos, primera vez que atacaban los cajeros automáticos. Eso ya pasaba en Colombia, pasaba en otros países. Pero ahora empezaron a atacar los cajeros económicos aquí, inclusive con gente de Chile, porque eran chilenos, una banda parece que había. Imagínense. Entonces se ha globalizado también la delincuencia. Nos quejamos de los carteles de México, de la droga y todo eso. Y es producto también que se ha globalizado, pues hay información, hay comunicaciones, o sea, aunque es un negocio. Y ahora con esto de que hackean empresas, ¿no? Hay la parte negativa, definitivamente. Por ejemplo, si nos vamos un poquito más, hilamos un poco más fino, la del acoso a los menores, el acoso sexual a los niños, por medio de Internet, por medio de las redes sociales, y tú puedes decir, bueno, es la parte negativa, hay muchas cosas buenas de la red social, pero también hay eso que es la parte negativa. Entonces hay que tener cuidado de no caer en esas bandas, en esos problemas. Hay que cuidar a nuestros niños. O sea, no es que todo es 100% bueno. Hay muchas cosas buenas en las redes sociales, nos gustan, nos encantan las redes sociales, pero hay cosas negativas que también hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos ser víctimas inclusive de estafa. Yo hace unos años aquí, no les miento si son unos 20 años, mi mamá estaba todavía, recién estaba empezando a chatear, y ella por medio de chat o de mail le habían enviado que tenía una herencia de alguien en España. Que sí es verdad que tenemos origen allá, pero no tenemos relaciones o conocimiento con ellos. Y que supuestamente nos había dado una herencia y que teníamos que dar un depósito, no me acuerdo cuánto era, no era, será $500, para acceder a la herencia. Claramente era una estafa, que ahora la vemos que hay y sigue habiendo. Pues, le digo en la práctica, yo le dije a mi mamá, no, eso no es verdad, eso debe ser una estafa. Y de hecho nos salvamos porque no hicimos el depósito, no hicimos nada. ¿Ya? Pero ahora con esta facilidad que hay de hacer transferencia digital y todo eso, imagínense a alguien que crea eso. ¿Cuánta gente no podrá caer en esos engaños y hacer la transferencia o por el celular, hacer el pago y ya caer en la estafa? Hay que tener mucho cuidado. O sea, como en toda la vida hay cosas muy buenas. Por ejemplo, algo muy bueno de la globalización es que ya se puede pagar con el celular. Aquí no, porque aquí se opusieron por ideología, por política, como lo propuso Correa, se opusieron, y como la banca no le convenía porque la banca no tenía el dinero electrónico, se opusieron. Luego vino Lenín Moreno, que aplicó neoliberalismo, les regaló el dinero electrónico, y ahí lo tienen. Ahí creo que un banco por ahí, creo que algo pone, pero todavía no lo desarrolla en el electrónico. En otros países, en China, en Japón, usted con el celular paga el bus.
Ya casi no necesita efectivo. Usted va con su celular y pasa en el lector del bus y entra. Y le cobran los 25 centavos, no sé cuánto en la moneda de ellos, pero le cobran el pasaje. Así como aquí usted paga con la tarjeta de débito en un comisariato, usted pasa con el celular nada más. Cuando pasó lo de Correa, no había muchos locales, pero yo sí tuve el dinero electrónico, yo sí tenía dinero electrónico en mi celular. Yo había pagado, abonado, yo creo que puse $30 primero, 50 después, y hacía compras. Por ejemplo, me acuerdo que el lugar que más me gustaba comprar era el sanduchón, que iba a comer sándwich chancho, y yo pagaba con dinero electrónico ahí. Claro, no tenían el lector. Ahí lo que tenía que en la caja tenía que yo coger y decirle que quiero pagar con dinero electrónico. Ellos me decían que bueno, yo les mandaba el mensaje por medio de celulares y ellos recibían, papá, pagado. Bueno, ya, era medio rústico. Lo ideal sería que tenga el lector, así como tiene el lector de tarjeta, tienen el lector que usted le pasa el celular, su código, ¡pum!, y le descuenta. En otros países hay eso. Revisen, busquen en YouTube. En otros países, más que nada en Japón, en China, en todo lo que es Asia, ellos pagan con el celular. ¿Y por qué aquí no podemos? ¿Por qué aquí todavía no se da eso de ahí? Pues son cosas que hay muy buenas cosas a nivel mundial, pero que todavía no se puede a nivel local. Ah, no, es que nos pueden robar el celular. Te pueden robar el celular, pero tú tienes la clave de tu celular o la clave de tu cuenta. Es como que te roban la tarjeta de crédito. Tú tienes la clave, tú llamas y la bloqueas y se acabó. No te pueden robar. Pero se inventaron un poco de cosas para ir en contra del dinero electrónico, cuando el dinero electrónico es una idea muy buena y a nivel mundial es muy bueno. Vamos con otra pregunta. María Zumba, ¿está por aquí o ya se me fugó? Ingeniero, yo tengo una. Dígame. ¿Consumir tantas cosas del exterior vendría a ser bueno para la economía del país? No, porque cuando tú tienes un excesivo consumo del exterior, hay lo que se llama en balance de pagos la balanza comercial, lo que le compro al exterior y lo que yo le vendo. Si lo que yo le compro al exterior es más de lo que yo le vendo, tengo un déficit. ¿Sí me explico? Entonces tú tienes que producir también lo tuyo y comprarlo nacional. Entonces, cuando yo compro muchas cosas extranjeras, yo estoy financiando a la economía de otro país y estoy dejando de comprar, indistintamente la calidad. O sea, obviamente, si tú tienes un producto extranjero que es de muy buena calidad versus uno local que no es tan bueno, puedes elegir el exterior. Pero si tú eliges el exterior porque es más barato, porque te llega más rápido, hay muchos productos extranjeros que son malos, pero son muy baratos y tú los compras y resulta que te salió dañado. Si yo compro demasiado al exterior, yo dejo de financiar mi economía local. Imagínense si nosotros compráramos arroz chino o arroz colombiano, papa peruana, o un poco de productos. ¿Cómo subsistirían los agricultores ecuatorianos si compráramos muchas cosas extranjeras? Obviamente hay cosas que no producimos aquí, por ejemplo, computadoras, vehículos, y que tenemos que importarlos. Pero entonces, usted compra un vehículo que cuesta $20,000. ¿Cuántos pollos tiene que vender la persona que hace pollos para poder reunir $20,000? O sea, ya de por sí hay un desbalance entre lo que se compra en el exterior y lo que se importa. Aquí deberíamos producir vehículos, pero no se produce porque es una tecnología que Ecuador no tiene. ¿Sí me explico? Entonces, por lo tanto, por lo menos en lo básico, lo aconsejable es comprar lo ecuatoriano. Y en lo que no se produzca, obviamente, comprar en el extranjero. Por ejemplo, ropa. La mayor ropa nuestra es, mi ropa la mayoría es ecuatoriana. Cuando viajé nomás a Argentina, que me compré, porque son los reyes del cuero allá, me compré una chaqueta de cuero. Pero eso es por viaje, por novelería. Pero estar comprando todo, no, yo quiero comprar cosas de Estados Unidos, de Miami, que ropa fina, no es apoyar la producción nacional, porque hay mucha producción nacional muy buena. Y que lo ideal sería que nosotros compremos más cosas nacionales que cosas importadas. ¿Salen más buenas las exportadas? No siempre. Pues si realmente lo importado es mejor, por ejemplo, una computadora, sé que hay computadoras ensambladas aquí. Yo prefiero comprar una computadora importada
a una ensamblada. En televisores, yo cometí el error hace unos años, hace unos 4 o 5 años, de comprar un televisor que es aquí ensamblado, una marca ensamblada, creo que es Riviera, si no me equivoco. Me salió malo, me salió que tenía el problema de la tarjeta, que me la iban a cambiar por una tarjeta mejor porque no cogía YouTube y otra aplicación, creo que era Netflix, y no cogía, o sea, oía muy pesadas las películas. Y eso que tenía un buen internet, tengo un buen internet. Entonces, en ese época tenía Netflix, que era mucho mejor. Entonces, tuve que reclamar y me dieron un Sony. El Sony no es ensamblado, es directamente japonés. Y el Sony me duró hasta ahora. Entonces, Por Amazon, compre. ¿Perdón? Compre por Amazon. Ahí sale mejor. Sí, puede ser. Definitivamente usted tiene opciones de comprar cosas muy baratas por lo que es Amazon, por lo que es Internet. Mucho más barato de comprarlo a un importador, porque el importador le va a recargar el precio, su ganancia, le va a recargar los costos de publicidad. Entonces le va a salir mucho más caro directamente por el importador. Por eso, inclusive ahí tiene que usted diferenciar. Es que si quiero de pronto tener más seguridad o garantía, lo compro por el importador. Si quiero tener precio que sea más barato, lo compro por Amazon. Ah, es que Amazon sí me da garantía. Ah, bueno, entonces compro por Amazon. Es que ya lo he comprado varias veces y no hay problema. Bueno, está bien, correcto. Entonces sígalo comprando por Amazon. O sea, usted mismo genera la confianza en lo que está comprando. De hecho, hay muchos productos que los trae Amazon que son buenos y que los encuentra de buena calidad y a buen precio. Pero lo que le digo, concreto de la pregunta que me hizo la compañera, es de que los productos importados son buenos, es bueno consumirlos, pero siempre y cuando no se afecte a la producción local. No es que nosotros tenemos que estar pendientes de la producción local, pero hay un sinnúmero de productos, por eso es que se crean los aranceles, para tratar de que no salga el producto importado más barato o tan barato comparado con local. Luego otro ejemplo, hace unos 20 años, había fallecido un tío mío, un tío político, y con mi primo heredó, él producía sábanas. Entonces heredó el negocio y lo empecé a ayudar y empezamos a vender. ¿Qué problema tuvimos en el año 98, 99? Que vendía mucho producto chino y las sábanas chinas venían muy baratas. La calidad era diferente, la calidad de la sábana china, al ser barata, era una sábana un poco más como tiesa, como más cercana a plástico. Para una calidad de la sábana debe ser 100% algodón o es 70-30. 70 algodón, 30 poliéster. ¿Ya? Porque el poliéster es muy cercano al algodón. Entonces, si tiene 50-50, es muy cercano, perdón, a plástico. Entonces, la sientes áspera, la sientes un poco dura, pero es más barata. Y cuando la lavas, destiñe. Esa sábana compitió con nosotros y nos hizo salir prácticamente el negocio. ¿Por qué? Porque la gente no miraba que nuestra sábana era mejor, que era 70-30, 70% algodón, 30% poliéster, que era más suave y que era un producto nacional. Y compraba más la sábana china. Como el gobierno de la época, bueno, el gobierno del 98 era el de Yamil, terrible, pues no, que mató al Sucre y neoliberal. Entonces, no puso ningún arancel a la sábana china. Entonces, obviamente nos causó un problema económico. Entonces, no siempre el producto es muy bueno. Hay productos que no son tan buenos. Hay productos chinos muy buenos. Hay autos chinos buenos, muy buenos. Pero no siempre. Pues por eso, a veces por precio, nos fijamos por un producto y cuando lo vamos a usar, nos damos cuenta que no está bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso ahí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, hasta en los celulares tengo entendido que hay unos celulares que son muy baratos y son una copia muy buena de las marcas como iPhone, pero no es lo mismo, porque por algo son copias. Entonces, es relativo, es relativo. Yo cuando viajé a Venezuela me acuerdo que me viajé en el 2017 y fui a comprar a un centro comercial
y me compré unas, a ellos le llaman franela, yo le llamo, o sea, acá le llamamos camisetas. Me compré 3 por 21.000 bolívares. Más o menos en esa época el tipo de cambio no estaba tan disparado como ahora, pero sí estaba alto. Viene a ser como $6, nos sale como a $2 cada camisa. Cuando acá las venden en 20, 30 o 50, porque eran marca Gap, no sé cuánto. Eran centros comerciales y aparentemente eran originales. Hasta ahorita me duran. Ahí las tengo. ¿Ya? O sea, salieron buenas. O sea, todo depende. Depende de los precios, depende de la calidad que tú le sientas y le palpas. Por el diferencial cambiario tú puedes viajar y puedes comprar cosas muy baratas en el exterior. Pero tienes que ver y darte cuenta pues lo que realmente es la calidad que estás comprando. Estuve en Panamá y me traje ropa para mí y tengo zapatos que todavía me duran. Bueno, hay uno que sí se me dañó, pero fue en el 2017 también. Estamos 18, 19, 20, 21, 4 años. Y todavía me duran esos zapatos. Entonces compré bien, o tuve suerte. Pero también tienes que ver que lo compres barato, lo compres económico, pero que tratar de que sea una calidad asegurada. Porque si no va a ser de buena calidad, no te sirve nada que el precio sea barato. Y encima, pues no estoy comprando un producto nacional, un producto ecuatoriano que también puede ser muy bueno. O lo puedo encontrar en una mejor calidad, aunque no tenga una buena marca. Porque muchas veces compramos por marca. Yo cuando era más joven compraba por marca. Yo ahora no, ahora me compro un jean, con tal de que sea un jean bueno, no me importa que sea de marca o la marca más famosa. Porque ya tú te das cuenta que lo que tienes que comprar es algo bueno y que no necesariamente la marca lo da, ¿no? Porque la marca se puede piratear. Y a veces la marca te cobra más por marca que por realmente lo que es el producto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, listo, niños. No se olviden, como les he hecho de acuerdo casi todas las clases, del glosario. Estamos a 2 semanas de exámenes del segundo parcial. Esta es la clase 12, falta la clase 13 y 14, y ahí llegamos a examen. Y se acaba el semestre. Así que por favor, hagan glosario. Miren que en mi primer parcial, no me acuerdo si es este curso, pero sí hubo personas que no hicieron el glosario. Así que tengan cuidado, se van a olvidar del glosario. Y las demás asignaciones, las exposiciones, los deberes, los videos, el video 4, el video 5, no se olviden de hacerlo. ¿Ok? Listo. Niños, preguntas. Niños, un placer. Profesor, disculpe. Yo recién pude ingresar porque me fui a vacunar y recién llegué a mi casa de eso. ¿Y ahí? ¿Qué hacemos? Es para la asistencia. Asistencia, o sea que yo le voy a tomar asistencia al final. ¿Y cómo sé que no estuvo en el resto? Copia del carnet a su email. No, a mí no me manda el mail, que yo el mail se me satura mucho y la verdad, mándemelo al WhatsApp. La verdad es que se me satura el mail. Se me llena de mensajes. A ver, déjenme ver. Déjenme ingresar de nuevo porque ese es el problema del SIUP. En un ratito estás inactivo y te saca. Solo porque alcanzamos con tiempo. Si no hubiera alcanzado el tiempo, no lo he tomado. Yo también me hace fuera al último. Apellido. Barreiro. Barreiro, Barzola, Barreiro, ya. ¿Alguien más? Niños, ¿alguien más? ¿No? Vamos a guardar. Parece que no guarda. Listo, guardo. Listo, niños, entonces un placer. Tengan un lindo miércoles, una linda semana, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Gracias, ingeniero.